Cuando uno oye hablar de un navegador de internet, uno suele pensar en Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari y otros navegadores actuales. Sin embargo, no debemos olvidar la existencia de los pioneros de la navegación web, como Mosaic o Internet Explorer, y justamente de eso es de lo que vamos a hablar aquí. Más específicamente hablaremos del navegador Netscape, el cual fue el mayor competidor para Internet Explorer durante un tiempo y fue uno de los navegadores más importantes para esta industria. Pero debido a ciertas circunstancias causadas por algo que ya deben saber, o al menos imaginarse, Netscape terminó siendo descontinuado por falta de usuarios y simplemente ya no podía competir con otros navegadores más competentes. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Pues acá responderé esa pregunta, o al menos lo intentaré. Así que pónganse cómodos. Soy Master Hyanex y esta es la historia de Netscape, desde su época dorada hasta su caída. Nuestra historia comienza en 1993, cuando Mark Andreessen, trabajador de la NCSA de la Universidad de Illinois, co-crea el navegador Mosaic, el cual rápidamente se convirtió en un éxito comercial. Tras graduarse de la universidad, Andreessen viaja a California y conoce a Jim Clark, fundador de Silicon Graphics y que recientemente había abandonado dicha compañía, y con quien crearía la compañía Mosaic Communications Corporation. Aunque por problemas con la Universidad de Illinois, la compañía tuvo que ser renombrada como Netscape Communications. Originalmente esta empresa tenía planeado crear un servicio de juegos en línea similar a PlayStation Network, Xbox Live o Steam, pero para la Nintendo 64, aunque el concepto quedó en eso, un concepto. En vez de eso decidieron crear un navegador web, como el ya mencionado Mosaic, aunque mucho más pulido. Este nuevo navegador sería conocido originalmente como Mozilla, nombre que ya les sonará de alguna parte, y siendo este un acrónimo de Mosaic y Godzilla, dando a entender que el objetivo de Netscape era de destronar a Mosaic, aunque tras el cambio del nombre de la compañía, el navegador recibiría su nombre definitivo, el cual fue Netscape Navigator. La primera versión de este software fue lanzada a la prensa en octubre de 1994 y fue lanzada al público en diciembre de ese año. Tras este lanzamiento, Netscape Navigator se posicionó rápidamente como uno de los navegadores más populares del mercado, alcanzando una cuota de más de 50% debido a, entre otras razones, el modelo de negocio de Netscape, con el cual el navegador era gratuito para usuarios no comerciales, modelo que cambió un poco, pero ese era el modelo original. Y también por la gran variedad de sistemas operativos en los que estaba disponible, incluyendo Windows, Macintosh, Linux, OS2, entre otros. De esta forma, Netscape marcó un antes y un después en el Internet, al ser uno de los pioneros en la navegación web, además de ser el primer navegador web compatible con JavaScript, al introducirlo en su versión 2.0, lanzada en septiembre de 1995, junto a otros elementos omnipresentes en el Internet de hoy en día como las cookies, configuración automática de proxy, soporte para GIF, entre otros. Posteriormente, en 1997 se lanzaría una suite web de Netscape conocida como Netscape Communicator, la cual contenía múltiples herramientas, incluyendo a Netscape Navigator, así como también un cliente de correos, editor de HTML, entre otros. De hecho, Netscape ha podido mantenerse como el navegador más usado del mercado hasta 1998, cuando todo empezó a ir abajo. Nos vamos nuevamente a 1995, cuando Microsoft se une al entonces nuevo pero creciente mercado de los navegadores web, con su nuevo navegador Internet Explorer, el cual venía integrado en el paquete Plus para Windows 95, el cual incluía numerosas utilidades adicionales, incluyendo el ya mencionado navegador. Al tratarse de un navegador técnicamente gratuito, este empezó a ganar tracción rápidamente y se convirtió en un contendiente muy sólido para Netscape, alcanzando porcentajes de usuarios bastante altos en poco tiempo. Esto no significó, sin embargo, que Internet Explorer haya sido mejor que Netscape, ya que antes de la versión 3.0, Internet Explorer era visto como un navegador muy primitivo,
a comparación de Netscape, por lo cual este último pudo mantener un buen porcentaje de usuarios hasta que se lanzó Internet Explorer 3.0, versión con la cual Microsoft logró conseguir que su navegador fuera un buen contendiente para Netscape. Ya para 1998, Internet Explorer superaría a Netscape en cuota de mercado, y para 1999, la cuota de mercado de Netscape estaba bajando tanto que ya había perdido la guerra. Esta clara ventaja de Microsoft causó sospechas y por ende dicha compañía fue enviada a juicio, siendo acusada de realizar prácticas monopólicas, juicio que terminó perdiendo, ocasionando así que Microsoft se viera obligada a crear dos entidades de desarrollo, una para el desarrollo de Windows y la otra para el desarrollo de aplicaciones, incluyendo Internet Explorer. A pesar de esto, a Microsoft nunca se le prohibió preinstalar Internet Explorer en las diferentes versiones de Windows, lo que causó que la cuota de Netscape siguiera bajando, aún después del juicio. Debido a la situación a la que se estaban enfrentando, en 1999, Netscape Communications fue vendida a America Online, o AOL, por $4.200 millones, aunque el acuerdo finalizó en aproximadamente $10.000 millones. Y tras la compra, Netscape siguió existiendo, aunque su época dorada había finalizado. Para el 2003, Netscape tenía una cuota de mercado tan baja que hasta Opera lo superaba, y recordemos que Opera siempre tuvo una cuota de mercado muy baja, motivo por el cual en ese año Netscape Communications fue cerrada definitivamente. Pero fuera de ello, ¿recuerdan lo que mencioné de Mozilla? En 1998, antes de la compra por parte de AOL, Netscape Navigator se volvió un software 100% gratuito y de código abierto, suceso con el cual se fundó la organización Mozilla, la cual desarrolló la Mozilla Application Suite, utilizando el código fuente de Netscape Communicator, aunque posteriormente esta organización se convertiría en Mozilla Foundation. ¿Y saben qué aplicación fue desarrollada por la Mozilla Foundation? Sí, Firefox. Por ende podemos considerar a Firefox como un sucesor espiritual de Netscape Navigator, el cual aún se mantiene con vida hasta el día de hoy, y es uno de los rivales más grandes del navegador más usado hoy en día, que es Google Chrome. El desarrollo de Netscape tras la compra por parte de AOL fue bastante extraño, ya que durante mediados de los 2000 AOL se mantuvo apoyando el proyecto Mozilla, aportando así que se lanzara el navegador Firefox en el 2004, pero también mantuvo el desarrollo de Netscape Communicator, siendo este renombrado a simplemente Netscape. Además de que a partir de Netscape 6.0 se utilizaría el código de Mozilla Application Suite y las versiones 8 y 9 estaban basadas en Mozilla Firefox. Tristemente, en el 2007 AOL anunció que Netscape sería descontinuado el 1 de febrero de 2008, por lo que la versión 9, versión que además regresó al nombre original del navegador, Netscape Navigator, sería la última versión de este navegador, y tras esta fecha los usuarios tendrían que migrar a Firefox para mantenerse con soporte de actualizaciones. Y bueno, hasta acá les dejo la historia de Netscape. Como pudieron ver, Netscape hizo su esfuerzo, pero fracasó miserablemente. La lección es, nunca se esfuercen. Bueno, no. La lección real es que cuando creas un producto debes saber adaptarte al mercado para no terminar como este caso. Además, todo lo que sube tiene que bajar. Cuéntenme qué les pareció este video en los comentarios. También les recuerdo que estoy en Twitter e Instagram, links en la descripción. Y obviamente si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte, activar esta campana que funciona cuando quieres. Y te invito también a que te unas a mi servidor de Discord. Eso es todo por esta ocasión, así que nos vemos eventualmente. Adiós.